Hola, mi nombre es Vilma y tengo 75 años. Lo que les voy a contar hoy es una historia que jamás pensé que viviría, pero que me enseñó una de las lecciones más importantes sobre el amor, la familia y el perdón. Es la historia de cómo mi propia hija me prohibió asistir a su boda, y cómo decidí darle una lección que nunca olvidará. Esta es una historia real, dolorosa, pero también llena de esperanza. Si te gusta este tipo de contenido sobre relaciones familiares y historias de la vida real, por favor suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. También déjame saber en los comentarios si has vivido algo similar con tu familia. Mi nombre completo es Vilma Esperanza Rodríguez, y aunque nací en El Salvador, llegué a Estados Unidos cuando tenía apenas 20 años. Mi esposo Roberto y yo construimos nuestra vida aquí desde cero, trabajando día y noche para darles a nuestros hijos las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Roberto falleció hace 5 años, dejándome sola pero con 3 hijos maravillosos: Carlos, de 45 años, María Elena, de 42, y mi pequeña Lorena, de 38. Lorena siempre fue especial para mí. No porque la amara más que a sus hermanos, sino porque era la más sensible, la que más necesitaba mi protección. Desde pequeña fue diferente, le gustaba la música clásica mientras sus hermanos escuchaban rock, leía libros mientras ellos jugaban fútbol, y soñaba con ser abogada mientras sus hermanos querían ser mecánicos como su padre. Cuando Lorena se graduó de la universidad, Roberto y yo lloramos de felicidad. Era la primera en nuestra familia en obtener un título universitario. Luego se hizo abogada, como siempre soñó, y comenzó a trabajar en un bufete prestigioso en Downtown Los Angeles. Poco a poco, comenzó a cambiar. Al principio pensé que era normal. Estaba conociendo gente nueva, un mundo diferente al nuestro. Comenzó a hablar en inglés todo el tiempo, incluso conmigo, cuando siempre habíamos hablado en español. Dejó de venir a las cenas familiares los domingos, diciendo que tenía compromisos sociales. Sus visitas se volvieron menos frecuentes, y cuando venía, parecía incómoda, como si nuestra casa modesta en Isla ya no fuera suficiente para ella. Conoció a Jonathan cuando tenía 35 años. Era un abogado también, pero de una familia acomodada de Beverly Hills. La primera vez que lo trajo a casa, pude ver en sus ojos cómo miraba nuestra sala con los muebles que habíamos comprado de segunda mano, las fotografías familiares en marcos baratos, el mantel de plástico en la mesa del comedor. Traté de hacer que se sintiera bienvenido. Cociné mi mole poblano especial, el que siempre le había gustado a Lorena. Pero durante toda la cena, ella me corregía cuando hablaba en español, me decía que hablara más despacio cuando hablaba en inglés, y parecía avergonzada cada vez que yo contaba alguna historia de nuestra vida en El Salvador. Jonathan era educado, eso no lo puedo negar, pero había algo en el que no me gustaba. La forma en que sonreía cuando yo pronunciaba mal alguna palabra en inglés, la manera en que sus ojos se desviaban cuando hablaba de mi trabajo limpiando casas durante tantos años para ayudar a pagar sus estudios. Después de esa cena, las visitas de Lorena se volvieron aún más esporádicas. Cuando la llamaba por teléfono, nuestras conversaciones eran breves y frías. Me enteré de su compromiso no por ella, sino por María Elena, quien había visto las fotos en Facebook. Llamé a Lorena inmediatamente. ¿Es cierto que te vas a casar?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Sí, mamá, respondió con una voz que no reconocí. Jonathan me propuso matrimonio la semana pasada. ¿Y por qué no me dijiste? ¿Por qué me tengo que enterar por tu hermana? Hubo un silencio largo antes de que respondiera. Porque sabía que ibas a hacer un drama, mamá. Sabía que ibas a querer involucrarte en todos los detalles y hacer que todo fuera complicado. Esas palabras me dolieron más de lo que puedo expresar, pero traté de mantener la compostura. Mija, soy tu madre. Por supuesto que quiero estar involucrada en tu boda. Es uno de los días más importantes de tu vida. Lo sé, mamá, pero las cosas van a ser diferentes esta vez. La boda va a ser muy elegante, muy formal. Va a ser en el Ritz-Carlton de Beverly Hills, y los invitados van a ser principalmente colegas de Jonathan y míos, y la familia de Jonathan. ¿Y qué hay de tu familia? ¿De nosotros? Otro silencio. Por supuesto que ustedes están invitados, mamá.
Pero necesito que entiendas que va a ser diferente a las bodas latinas a las que estás acostumbrada. Va a ser más sofisticada. No entendí completamente lo que me estaba diciendo en ese momento, pero algo en su tono me hizo sentir un nudo en el estómago. Los siguientes meses fueron extraños. Lorena me llamaba ocasionalmente para contarme sobre los preparativos de la boda, pero siempre parecía estar dándome información a cuentagotas, como si fuera una extraña interesada en chismes y no su madre. Me enteré de que había contratado a un wedding planner muy caro, que el vestido le había costado más de $5,000, que iban a tener una orquesta en lugar de un DJ. Cuando le pregunté si podía ayudar con algo, si podía cocinar algún platillo especial para la recepción como era tradición en nuestra familia, me dijo que ya tenían todo bajo control con el catering del hotel. ¿Y qué hay del vals con tu padre?, le pregunté, sabiendo que Roberto había muerto sin poder vivir ese momento con ella. Mamá, no va a haber vals. Va a ser un primer baile con Jonathan, pero va a ser algo más moderno. Cada conversación me dolía más. Era como si mi hija estuviera borrando todo rastro de quiénes éramos, de dónde veníamos. Un mes antes de la boda, finalmente recibí la invitación. Era hermosa, eso no lo puedo negar, papel grueso y elegante, letras doradas, muy sofisticada. Pero cuando la abrí, me di cuenta de algo que me rompió el corazón. Decía señor y señora Jonathan Matthews cordialmente invitan. Y luego, en letras más pequeñas junto con la señora Vilma Rodríguez. Ni siquiera mencionaba a Roberto, como si nunca hubiera existido. Y mi nombre estaba al final, como una nota al pie. Llamé a Lorena inmediatamente. Mija, ¿por qué la invitación está escrita así? ¿Por qué no menciona a tu papá? Mamá, papá ya no está con nosotros. Y Jonathan y yo estamos pagando por la boda nosotros mismos, así que técnicamente, somos nosotros los que estamos invitando a la gente. Pero yo soy tu madre, Lorena. Tu padre era tu padre, aunque ya no esté aquí. Nosotros te criamos, te dimos todo lo que teníamos. Lo sé, mamá, pero, mira, es complicado. La familia de Jonathan tiene ciertas expectativas sobre cómo deben ser estas cosas. ¿Y qué hay de nuestras expectativas? ¿De nuestras tradiciones? Mamá, por favor no hagas esto más difícil de lo que ya es. Colgué el teléfono sintiéndome vacía por dentro. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo termina, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. En serio, tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir compartiendo estas historias reales que nos tocan el corazón a todos. Las siguientes semanas fueron una pesadilla emocional para mí. No podía dormir, no podía comer bien. María Elena y Carlos trataron de hablar con Lorena, pero ella les dijo que yo estaba dramatizando y que todo iba a estar bien el día de la boda. Una semana antes de la boda, Lorena vino a verme. Pensé que finalmente había entrado en razón, que venía a disculparse y a incluirme realmente en su día especial. Se veía hermosa, como siempre, pero había algo frío en sus ojos que nunca había visto antes. Mamá, necesito hablar contigo sobre la boda, comenzó, sin siquiera aceptar el café que le ofrecí. Claro, mi hija. Dime. Mira, he estado pensando mucho sobre esto, y creo que sería mejor si no vinieras a la ceremonia. Me quedé paralizada. Literalmente no podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijiste? Mamá, por favor entiéndeme. Sé que suena horrible, pero la verdad es que los padres de Jonathan vienen de un mundo muy diferente al nuestro. Van a estar ahí socios importantes del bufete, jueces, gente muy influyente. Y tú, bueno, tú a veces dices cosas que... ¿Qué, Lorena? Que pueden ser embarrassing, mamá. Tu inglés, la forma en que te vistes, las historias que cuentas. No es que esté mal, pero no es apropiado para este tipo de evento. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Mi propia hija, la niña a la que había cargado en mis brazos, a la que había cantado canciones de cuna en español, por la que había trabajado 18 horas al día limpiando casas para pagarle la universidad, me estaba diciendo que yo era una vergüenza. Lorena, dije con voz temblorosa, soy tu madre. Lo sé, mamá, y por eso pensé en una solución. Vamos a hacer live stream de la boda.
Puedes verla desde aquí, en tiempo real. Va a ser como si estuvieras ahí. ¿Me estás prohibiendo ir a tu boda para que la vea por internet? No te estoy prohibiendo nada, mamá. Te estoy pidiendo que entiendas que este es mi día, y necesito que todo salga perfecto. ¿Y yo no soy parte de tu perfección? Se quedó callada por un momento, y en ese silencio encontré mi respuesta. Te amo, mamá, pero no eres parte de la imagen que necesito proyectar ese día. Se fue sin despedirse, dejándome sola en mi sala, con el corazón completamente roto. Esa noche lloré como no había llorado desde que murió Roberto. Me sentía traicionada, humillada, invisible. La niña que había sido mi orgullo y alegría había decidido que yo no era suficiente para su nueva vida. Llamé a María Elena y a Carlos. Vinieron inmediatamente y los tres lloramos juntos. Ellos estaban tan enojados como yo, pero también confundidos. ¿Cómo había llegado nuestra familia a este punto? Mamá, me dijo Carlos, no tienes que aceptar esto. Es tu hija, tienes derecho a estar en su boda. ¿Pero qué puedo hacer?, le respondí. Si aparezco sin ser bienvenida, solo voy a causar una escena y arruinar su día. Tal vez eso es exactamente lo que necesita, dijo María Elena. Una realidad check. Pero yo no quería arruinar el día de mi hija, sin importar cuánto me hubiera lastimado. Durante los siguientes días, pensé mucho sobre qué hacer. Fue entonces que recordé algo que Roberto siempre me decía: Vilma, a veces el amor tiene que ser tough. A veces tienes que dejar que la gente aprenda las consecuencias de sus decisiones. Decidí que iba a ver la transmisión de la boda, como ella había sugerido. Pero también decidí que no iba a quedarme callada sobre lo que había pasado. El día de la boda, me vestí con mi mejor vestido, me arreglé el cabello, y me senté frente a mi computadora. María Elena, Carlos y sus familias vinieron a acompañarme. Íbamos a ver la boda de Lorena juntos, como familia. La transmisión comenzó a las 3 de la tarde. El Ritz-Carlton se veía hermoso, eso no lo podía negar. Flores blancas por todas partes, una decoración elegante, invitados vestidos muy formalmente. Vi a Lorena entrar del brazo de su hermano Carlos Jr., ya que Roberto no estaba ahí para caminarla hacia el altar. Se veía absolutamente radiante en su vestido de $5,000. La ceremonia fue bonita, muy formal como ella había querido. Jonathan se veía feliz, y por un momento, a pesar de todo, me sentí feliz por ella. Pero entonces llegó el momento de los votos. Lorena comenzó a hablar sobre su nueva vida, sobre cómo Jonathan la había elevado a una mejor versión de sí misma, sobre cómo estaba dejando atrás su pasado para abrazar su futuro. Cada palabra se sentía como una puñalada. Estaba literalmente negando su historia, su familia, todo lo que Roberto y yo habíamos hecho por ella. Cuando Jonathan comenzó sus votos, habló sobre cómo Lorena era una mujer que se había reinventado completamente, alguien que había superado sus circunstancias humildes para convertirse en la mujer sofisticada que conoció. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, pero no de tristeza. De rabia. Me di cuenta de que mi hija no solo me había rechazado a mí, había rechazado todo lo que éramos como familia. Había decidido que nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestro amor, no eran suficientemente buenos para su nueva vida. Y ahí fue cuando decidí actuar. Durante los votos, noté algo en la pantalla. Había una función de chat en vivo donde los invitados virtuales podían dejar comentarios. La mayoría eran felicitaciones simples de gente que no pudo asistir. Pero yo tenía algo más que decir. Esperé hasta que la ceremonia terminara y comenzara la recepción. Los invitados estaban comiendo y brindando, y Lorena y Jonathan estaban haciendo su primer baile moderno en lugar del vals tradicional. Entonces, abrí el chat y comencé a escribir. Hola a todos, escribí. Soy Vilma Rodríguez, la madre de la novia. Como no fui invitada a la boda de mi propia hija, me gustaría aprovechar este momento para compartir algunas palabras con todos ustedes. Vi que la gente comenzó a leer mi mensaje, y algunos invitados en la recepción empezaron a revisar sus teléfonos. Continué escribiendo: Lorena, mi querida hija, me duele profundamente que hayas decidido que tu familia no era lo suficientemente buena para tu día especial.
Me duele que hayas olvidado todas las noches que tu padre trabajó turnos dobles para pagarte la universidad. Me duele que hayas olvidado todas las veces que limpié casas hasta que me dolieran las manos para comprarte los libros que necesitabas. En la pantalla, pude ver que algunos invitados estaban claramente leyendo algo en sus teléfonos y comenzando a murmurar entre ellos. Me duele, continúe, que hayas decidido que nuestro amor, nuestras tradiciones y nuestro sacrificio no eran suficientemente sofisticados para tu nueva vida. Pero más que nada, me duele que hayas olvidado quién eres realmente. Para este punto, pude ver que Lorena había notado que algo estaba pasando. Los invitados estaban claramente distraídos, y algunos le estaban mirando con expresiones de sorpresa y confusión. A todos los invitados elegantes de esta boda, escribí, me gustaría que supieran la verdad sobre la mujer que acaban de ver casarse. Lorena no se reinventó a sí misma. Ella nació de padres inmigrantes que sacrificaron todo para darle oportunidades. Su padre, Roberto Rodríguez, trabajó como mecánico por 30 años para pagar su educación. Yo, Vilma Rodríguez, limpié casas por 25 años para asegurarme de que ella tuviera todo lo que necesitaba. El murmullo en la recepción se estaba volviendo más evidente. Lorena se veía pálida y confundida, tratando de entender qué estaba pasando. Lorena no, superó sus circunstancias humildes, continúe. Ella fue amada, protegida y apoyada por una familia que habría dado cualquier cosa por ella. Una familia que hoy no fue considerada lo suficientemente buena para estar en su boda. En este punto, pude ver que alguien le había mostrado a Lorena su teléfono con mis mensajes. Su cara se puso completamente blanca, y Jonathan se veía furioso. Pero no había terminado. Si quieres saber exactamente cómo reaccionó Lorena y qué pasó después, asegúrate de estar suscrito al canal porque esta historia está a punto de ponerse muy intensa. Dale like si te está gustando y comenta qué habrías hecho tú en mi situación. Lorena, que escribí en mi mensaje final, espero que cuando te mires en el espejo mañana por la mañana, recuerdes de dónde vienes. Espero que recuerdes que el amor real no se avergüenza de sus orígenes. Espero que recuerdes que una madre real nunca te va a juzgar por tu pasado, pero una hija real nunca debería avergonzarse del suyo. Te amo, mija, pero hoy aprendí que amar a alguien no significa aceptar que te falten el respeto. Cuando estés lista para recordar quién eres realmente, estaré aquí. Pero no voy a pretender más que está bien que hayas decidido que tu familia no es suficiente para ti. Para todos los demás invitados, disfruten la recepción. Solo recuerden que la mujer que acaban de ver casarse no se hizo a sí misma sola. Fue hecha por el amor, el sacrificio y la dedicación de una familia que hoy no fue considerada digna de estar presente. Cerré la laptop y me quedé sentada en silencio. María Elena y Carlos me miraban con una mezcla de orgullo y preocupación. Mamá, dijo María Elena, ¿crees que hiciste lo correcto? No lo sé, mija, respondí honestamente. Pero ya no podía quedarme callada. Mi teléfono comenzó a sonar casi inmediatamente. Era Lorena, pero no contesté. Siguió sonando durante horas. Al día siguiente, Lorena apareció en mi puerta. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en toda la noche. Sus ojos estaban rojos de llorar. Mamá, dijo cuando abrí la puerta, necesitamos hablar. La dejé entrar, pero no le ofrecí café como siempre hacía. Me senté frente a ella y esperé. ¿Cómo pudiste hacerme eso?, comenzó, con voz temblorosa pero enojada. ¿Cómo pudiste arruinar mi boda de esa manera? ¿Tienes idea de lo humillada que me sentí? Humillada, respondí calmadamente. ¿Cómo crees que me sentí yo cuando mi propia hija me dijo que no era suficientemente buena para estar en su boda? Eso no es lo que dije. No. Entonces dime, Lorena, ¿qué fue exactamente lo que dijiste? Se quedó callada por un momento. Dije que sería mejor si no vinieras porque era embarrassing. Porque mi inglés no era suficientemente bueno. Porque mis historias no eran apropiadas. Porque yo no era suficientemente sofisticada para tu nueva vida. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Mamá, no era personal. ¿No era personal? Me levanté de mi silla.
Lorena, soy tu madre. Todo lo que haces conmigo es personal. ¿Pero entiendes la posición en la que me pusiste ayer? Todos los invitados leyeron lo que escribiste. Los socios del bufete de Jonathan, los jueces, toda la gente importante que estaba ahí. ¿Y qué pensaron, Lorena? Se quedó callada. Te voy a decir qué pensaron, continué. Pensaron que eres una mujer que se avergüenza de su familia. Pensaron que eres alguien que puede traicionar a las personas que más la aman por quedar bien con extraños. Eso no es cierto. No. Entonces explícame por qué no mencionaste a tu padre en tus votos. Explícame por qué hablaste de dejar atrás tu pasado, como si fuera algo de lo que tienes que escapar. Lorena se derrumbó completamente. Comenzó a llorar como cuando era niña y había hecho algo malo. No sé qué me pasó, mamá, dijo entre sollozos. Cuando conocí a Jonathan, cuando entré a su mundo, me sentí como si tuviera que ser alguien diferente para pertenecer ahí. ¿Y quién te dijo que tenías que elegir entre tu nueva vida y tu familia? Nadie, todo el mundo, no lo sé. Me senté a su lado y, a pesar de todo el dolor que me había causado, puse mi brazo alrededor de ella. Después de todo, seguía siendo mi hija. Mija, le dije suavemente, tu padre y yo no trabajamos tan duro para que te avergonzaras de nosotros. Trabajamos tan duro para que pudieras tener oportunidades, para que pudieras elegir la vida que quisieras. Pero nunca quisimos que sintieras que tenías que borrar tu historia para tener un futuro. Pero Jonathan dice que... ¿Qué dice Jonathan? Dice que si quiero tener éxito en su círculo social, tengo que adaptarme. Lorena, ¿un hombre que realmente te ama te pediría que te avergüences de tu familia? Se quedó callada por un largo rato. Sus padres nunca han sido amables conmigo, admitió finalmente. Siempre hacen comentarios sobre mi acento, sobre cómo comemos con las manos cuando hacemos tacos, sobre cómo hablamos fuerte cuando estamos juntos. ¿Y Jonathan qué dice cuando hacen esos comentarios? Otro silencio largo. Nada. Dice que así son ellos, que no lo dicen con mala intención. Mija, si un hombre no defiende a su esposa y a la familia de su esposa, ¿qué tipo de hombre es? Lorena lloró por mucho tiempo. Yo la abracé y la dejé llorar, como había hecho tantas veces cuando era pequeña. Mamá, dijo finalmente, creo que cometí un error terrible. El error no fue casarte con Jonathan, mi hija. El error fue pensar que tenías que dejar de ser quien eres para ser digna de amor. ¿Puedes perdonarme? La miré a los ojos, esos ojos que habían sido mi alegría durante 38 años. Ya te perdoné, Lorena. Te perdoné antes de escribir esos mensajes ayer. Pero necesito que entiendas algo, el perdón no significa que voy a pretender que esto no pasó. Necesito saber que realmente entiendes lo que hiciste y por qué estuvo mal. Lo entiendo, mamá. Entiendo que traicioné a mi familia por tratar de impresionar a gente que probablemente nunca me va a aceptar realmente. ¿Y qué vas a hacer al respecto? No lo sé. Siento que estoy atrapada entre dos mundos y no pertenezco realmente a ninguno. Mija, tú no tienes que elegir entre mundos. Tú puedes ser exitosa y profesional y también ser orgullosa de tu familia. Puedes hablar inglés perfecto en tu trabajo y español en casa. Puedes usar trajes elegantes en la oficina y comer tacos con las manos los domingos. Pero ¿qué pasa si Jonathan no puede aceptar eso? Entonces Jonathan no es el hombre correcto para ti. Esa conversación fue el comienzo de un proceso largo y difícil para Lorena. Durante las siguientes semanas, tuvo que enfrentar las consecuencias de lo que había pasado en su boda. Algunos de los socios del bufete donde trabajaba la trataron diferente después de enterarse de la historia. Algunos con más respeto, porque se dieron cuenta de lo duro que había trabajado para llegar donde estaba. Otros con menos respeto, porque pensaron que había sido cruel con su familia. Pero la consecuencia más grande fue en su matrimonio. Jonathan estaba furioso por la humillación pública que había sufrido su familia. Sus padres dejaron de hablarle a Lorena completamente, culpándola por los comentarios inapropiados de su madre. ¿Puedes creer que tu madre arruinó nuestra boda de esa manera?, le decía Jonathan constantemente. ¿Cómo vamos a mostrar la cara en el club de country después de esto?
Lorena comenzó a darse cuenta de que las cosas que le molestaban a Jonathan no eran realmente sobre los comentarios que yo había hecho. Eran sobre el hecho de que ahora todo su círculo social sabía exactamente de dónde venía ella. Es como si estuviera avergonzado de mí, me dijo Lorena un día cuando vino a visitarme. No de lo que hiciste, sino de quién soy realmente. ¿Y cómo te hace sentir eso? Como si estuviera viviendo una mentira. Poco a poco, Lorena comenzó a reconectarse con su familia. Vino a cenar el domingo por primera vez en años. Habló español conmigo. Me contó historias de su trabajo, pero también me preguntó sobre mi día, sobre cómo estaba, sobre cómo me sentía. He estado tan enfocada en convertirme en quien pensé que tenía que ser, me dijo, que olvidé quién era realmente. ¿Y quién eres realmente? Soy Lorena Rodríguez de Matios. Soy hija de inmigrantes. Soy la primera en mi familia en graduarse de la universidad, y eso es algo de lo que debería estar orgullosa, no avergonzada. Soy una mujer que habla 2 idiomas, que conoce 2 culturas, que puede funcionar en boardrooms corporativos y también en cocinas llenas de familia. Ver a mi hija reconocer estas cosas fue una de las mayores alegrías de mi vida. Pero su matrimonio seguía en problemas. Jonathan no podía superar su resentimiento por lo que había pasado en la boda. Y Lorena estaba comenzando a ver aspectos de su personalidad que había ignorado antes. Mamá, me dijo un día, ayer Jonathan me dijo que si quería que nuestro matrimonio funcionara, tenía que convencerte de que te disculparas públicamente por lo que hiciste en la boda. ¿Y qué le dijiste? Le dije que mi madre no tenía nada de qué disculparse. Que si alguien debía disculparse, era yo, por haber tratado a mi familia tan mal. ¿Cómo reaccionó? Se puso furioso. Dijo que estaba eligiendo a mi familia sobre mi matrimonio. ¿Y tú qué piensas sobre eso? Pienso que cualquier hombre que me haga elegir entre mi familia y él, probablemente no es el hombre correcto para mí. Antes de continuar con el final de esta increíble historia, quiero pedirte un favor. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha hecho reflexionar sobre la importancia de la familia y de nunca avergonzarse de nuestros orígenes, por favor comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Dale like si te está gustando y déjame saber en los comentarios si has vivido algo similar. Tu interacción realmente ayuda a que más personas puedan ver estas historias importantes. El matrimonio de Lorena duró exactamente 8 meses. No terminó por una gran pelea o por infidelidad. Terminó porque Lorena finalmente se dio cuenta de que había estado tratando de ser alguien que no era, y Jonathan se dio cuenta de que la mujer con la que se había casado no era la mujer que realmente conocía. Él se enamoró de una versión editada de mí, me explicó Lorena cuando me contó sobre su decisión de divorciarse. Y yo traté de ser esa versión por tanto tiempo que casi olvido quién era realmente. El proceso de divorcio fue difícil, pero Lorena lo manejó con una fuerza que no había visto en ella en años. Se había reconectado con quien era realmente, y eso le daba una confianza que no tenía cuando estaba tratando de ser alguien más. Durante este tiempo, nuestra relación se volvió más fuerte que nunca. Lorena venía a visitarme regularmente, no solo los domingos, sino entre semana también. Hablábamos por teléfono casi todos los días. Mamá, me dijo un día, quiero que sepas que lo que hiciste en mi boda, aunque me dolió en el momento, fue exactamente lo que necesitaba. No lo hice para lastimarte, mija. Lo sé. Lo hiciste porque me amas lo suficiente como para no dejarme destruir las relaciones más importantes de mi vida por tratar de impresionar a gente que no me amaba realmente. ¿No te arrepientes de haberte casado con Jonathan? No me arrepiento de haberme casado con él, pero me arrepiento de la persona en la que me convertí para casarme con él. Me arrepiento de haberte lastimado a ti, de haber lastimado a Carlos y María Elena, de haber traicionado la memoria de papá. Esas palabras sanaron algo profundo en mi corazón. Mija, tu papá estaría muy orgulloso de la mujer que eres ahora. No de la abogada exitosa, aunque eso también es importante. Estaría orgulloso de que hayas encontrado el valor para ser auténtica contigo misma. Los meses siguientes fueron de sanación para toda nuestra familia. Lorena comenzó a traer a sus colegas a nuestras cenas familiares. Al principio estaba nerviosa, preocupada de que fueran a juzgar nuestra casa modesta o nuestras tradiciones ruidosas. Pero algo maravilloso pasó.
La mayoría de sus colegas quedaron encantados con nuestra familia. Les gustaba la comida casera, las historias que contábamos, la calidez de nuestras reuniones. Tienes mucha suerte, le dijo una de sus colegas después de una cena. Tienes una familia que realmente te ama. Eso es más valioso que cualquier conexión social. Lorena comenzó a entender que su historia, nuestra historia, no era algo de lo que avergonzarse, sino algo que la hacía única y especial en su campo profesional. Un año después del divorcio, Lorena conoció a Miguel. Era también abogado, pero de una familia mexicana que había inmigrado a Estados Unidos cuando él era niño. La primera vez que lo trajo a casa, fue completamente diferente a cuando había traído a Jonathan. Miguel habló español conmigo desde el primer momento. Me preguntó sobre El Salvador, sobre mi experiencia como inmigrante. Cuando cociné mole, me pidió la receta para su madre. Cuando conté historias sobre Roberto, escuchó con respeto y interés genuino. Pero lo más importante fue cómo Lorena se comportó cuando Miguel estaba ahí. Fue completamente ella misma. Habló español sin disculparse, contó historias de nuestra familia con orgullo, y no trató de ser alguien que no era. Mamá, me dijo después de esa primera cena, así es como se siente estar con alguien que te ama por who you are, no por who you pretend to be. Miguel y Lorena se casaron 2 años después. Esta vez, la boda fue muy diferente. Se casaron en nuestra iglesia, la misma iglesia donde Roberto y yo nos habíamos casado 50 años antes. Lorena usó el vestido de novia que había pertenecido a mi madre en El Salvador, un vestido que había estado guardado en mi closet durante décadas. La ceremonia fue bilingüe. Los votos fueron en español e inglés. Había mariachis y también un DJ que tocó música moderna. Sirvieron comida tradicional salvadoreña junto con platos más elegantes. Pero lo más importante fue que Lorena me pidió que caminara con ella hacia el altar. Papá no puede estar aquí, me dijo, pero tú has estado aquí durante todo mi viaje. Tú me enseñaste lo que significa el amor incondicional, incluso cuando yo no lo merecía. Cuando caminé con mi hija hacia el altar, llevando el vestido de mi madre, pensé en Roberto y en cómo habría estado llorando de felicidad. Pensé en todos los sacrificios que habíamos hecho, todas las noches que habíamos trabajado, todos los sueños que habíamos tenido para nuestros hijos. En sus votos, Lorena habló sobre su familia, sobre su historia, sobre cómo había aprendido que el amor real no requiere que cambies quién eres. Crecí pensando que tenía que elegir entre mi pasado y mi futuro, dijo. Pensé que tenía que avergonzarme de dónde venía para llegar a donde quería ir. Pero aprendí, a veces de maneras dolorosas, que mi historia no es algo de lo que escapar. Es algo que me da fuerza. Miró hacia donde yo estaba sentada en la primera fila. Mamá, dijo, gracias por amarme lo suficiente como para no dejarme perder mi camino completamente. Gracias por recordarme quién soy cuando yo lo había olvidado. No había un ojo seco en la iglesia. La recepción fue una celebración hermosa de 2 culturas uniéndose. Los invitados de Miguel bailaron salsa con los invitados de nuestra familia. Los colegas de Lorena aprendieron a hacer pupusas de María Elena. Fue exactamente lo que una boda debería ser, una celebración de amor, familia y nuevos comienzos. Esa noche, cuando ya todos se habían ido, Lorena vino a sentarse conmigo. Mamá, me dijo, ¿puedes perdonarme completamente por lo que pasó en mi primera boda? Mija, ya te dije que te perdoné hace mucho tiempo. No, mamá. Quiero decir, ¿puedes perdonarme por todos los años que desperdicié avergonzándome de quienes somos? ¿Por todos los domingos que no vine a cenar? ¿Por todas las veces que actué como si nuestra familia no fuera suficientemente buena? La abracé fuerte. Lorena, no hay nada que perdonar. Todos cometemos errores mientras estamos aprendiendo quiénes somos. Lo importante es que encontraste tu camino de regreso. ¿Cómo supiste que escribir esos comentarios en la transmisión era lo correcto? No sabía si era lo correcto, admití. Pero sabía que no podía quedarme callada viendo a mi hija destruir su propia historia por tratar de impresionar a gente que no la amaba realmente. Fue el wake-up call que necesitaba. A veces el amor tiene que ser tough, mija. A veces tenemos que dejar que las personas que amamos enfrenten las consecuencias de sus decisiones. ¿Alguna vez te arrepentiste de haberlo hecho?
Solo una vez, le dije. El día después de tu boda, cuando no sabía si ibas a poder perdonarme. Pero incluso entonces, sabía que había hecho lo correcto. Ahora, 3 años después, puedo decir que esa decisión de escribir esos comentarios durante la transmisión de la boda fue una de las decisiones más difíciles pero más importantes que he tomado en mi vida. No lo hice para humillar a Lorena o para arruinar su día. Lo hice porque vi a mi hija perderse a sí misma, y como madre, no podía quedarse callada. Lorena ahora es madre de un hermoso bebé, Roberto Miguel, nombrado así por su abuelo. Es una abogada exitosa que también es orgullosa de su herencia. Habla español con su hijo, cocina comida salvadoreña, y trae a sus colegas a nuestras cenas familiares. Pero más importante, es feliz. Es genuinamente feliz de una manera que nunca fue durante sus años tratando de ser alguien más. Miguel es un yerno maravilloso que me trata como a su propia madre. Él entiende que cuando te casas con alguien, no solo te casas con esa persona, sino con su familia y su historia. Hace unas semanas, Lorena me trajo una sorpresa. Era un álbum de fotos que había hecho, lleno de imágenes de nuestra familia a través de los años. En la primera página había una carta que decía: para mi mamá, Vilma Esperanza Rodríguez, la mujer más valiente que conozco. Gracias por amarme lo suficiente como para no dejarme olvidar quién soy. Gracias por ser mi anchor cuando estaba perdida en el mar. Gracias por enseñarme que el amor real no requiere que cambies, sino que seas la mejor versión de quien ya eres. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Cuando leí esa carta, lloré. Pero esta vez fueron lágrimas de alegría. A todos los que están escuchando esta historia, quiero decirles algo importante: nunca se avergüencen de dónde vienen. Su historia, su familia, sus tradiciones, todo eso es lo que los hace únicos y especiales. Si alguien en su vida les dice que tienen que elegir entre su pasado y su futuro, entre su familia y su éxito, esa persona no los ama realmente. El amor real celebra toda su historia, no solo las partes que son convenientes. Y si son padres, recuerden que a veces el amor tiene que ser difícil. A veces tienen que dejar que sus hijos enfrenten las consecuencias de sus decisiones. A veces tienen que ser valientes enough para decir verdades que no quieren escuchar. Pero siempre, siempre mantengan la puerta abierta para el perdón y la reconciliación. Porque al final del día, la familia es lo más importante que tenemos. Mi hija me enseñó que el perdón no es pretender que algo no pasó. El perdón es decidir que el amor es más importante que el dolor, que la familia es más importante que el orgullo, y que todos merecemos una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Espero que mi historia les haya ayudado a reflexionar sobre sus propias relaciones familiares. Espero que les haya recordado la importancia de ser auténticos consigo mismos y de nunca avergonzarse de quienes son. Si esta historia los tocó de alguna manera, por favor compártanla con alguien que necesite escucharla. Denle like a este video si les gustó, y déjenme saber en los comentarios si han vivido algo similar o que habrían hecho en mi situación. Y por favor, suscríbanse al canal para más historias reales como esta. Historias sobre familia, amor, perdón, y la importancia de nunca olvidar de dónde venimos. Gracias por escuchar la historia de esta vieja abuela salvadoreña. Que Dios los bendiga a todos, y recuerden siempre, el amor verdadero no requiere que cambien quienes son, sino que sean la mejor versión de ustedes mismos. Hasta la próxima, y que vivan siempre con orgullo su historia familiar.